Dionisio José Velasco y Gutiérrez del Valle fue uno de los tantos migrantes que vinieron a hacer la América con tan solo 3 mudas de ropa y muchas ilusiones. Cuando llegó a Veracruz, se enamoró de este puerto y se quedó a trabajar en él a pesar de haber llegado en la época de la lucha independentista. Hombre generoso que por su trayectoria fue enterrado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en Catedral y hoy es una historia de vida en Veracruz rumbo a los 500 años. Él se casa con una muchacha de San Andrés Tuxtla, que era familia de Tlacotalpan, eran algodoneros, y se asocia con su concuño, entonces ponen una fábrica de hilados aquí en Veracruz, y ya todo eso pues lo vendían, obviamente también lo mandaban a Puebla, o lo mandaban también a España. Él empezó a comerciar como muy atinadamente, ¿no? Los españoles también en la mayoría de sus comercios, de sus negocios, se adaptaron muy bien a la ciudad de Veracruz. Y entre ello podemos ver que muchos de sus negocios que tenían en nuestra ciudad, inclusive en otras partes de la República Mexicana, tenían nombres que se referían precisamente a algún punto de su tierra natal, ¿no? La Iberia, inclusive, así se llamaba algún negocio, entre otros más, que tenían nombres netamente españoles, la Marsellesa, etcétera. Todo tenía que ver con eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, conservaban también sus tradiciones musicales, cosa que se fue fundiendo, porque en algunos eventos importantes españoles inclusive bailaban danzón. Y ahí ya podemos ver también la influencia que tenía nuestra ciudad, netamente con ese sabor cubano, ¿sí? ese sabor jarocho, hacia los mismos españoles. Entre algunas anécdotas que pues, he escuchado, él fue amigo de Santana en la época en que él era pues, una figura muy poderosa en México, ¿no? Y cuando su primera hija, que se llamaba Concepción, era una señorita, de haber tenido 16 años, don Antonio López de Santana le dice, oiga, don Dionisio, qué bonita su hija, ¿no? Y entonces listísimo, dice, no, hombre, dice, pues es mi amigo, pero pues sé cómo es, ¿no? Entonces dice, López de Santana ya era viudo, ya había enviudado. Y entonces le dice, pues me gustaría mucho su hija como para casarme con ella. Y entonces él, pues bien abusado, le dice, no, es que mi hija ya está comprometida. Lo siento mucho. Ay, hombre, qué pena, tanto que me gustaba. Y entonces sale don Antonio López de Santana por una puerta y él manda a llamar a uno de sus sobrinos. Pues a ver, José, yo creo que me gustas como para yerno, ¿por qué no te casas con Concepción? Mira que es una niña muy virtuosa y está muy bien. Y entonces él dijo que sí, que yo creo que no le cayó mal la idea. Y entonces ya también mandó a llamar a su hija Concepción y entonces le dijo, a ver, Conchita, yo creo que tú te vas a casar con tu pariente José. Entonces ella ya, muy bien. Y creo que fue un matrimonio bastante bien avenido. Y a la muerte de él, la que se hizo cargo de toda la familia fue Concepción. Y bien, ya en el siglo XIX, las oleadas también son fuertes de españoles que llegan hacia nuestro país. Y bueno, pues tenemos que ya el comercio está perfectamente establecido. Los españoles fueron un grupo, han sido durante mucho tiempo, un grupo muy homogéneo. Se han casado entre mismos españoles, pocas veces se han casado con mexicanos totalmente directos. Ellos siempre han conservado sus tradiciones que tenían desde la misma península, las que trajeron, entre ellos las fiestas de la Covadonga desde el siglo XIX, y hasta el día de hoy las tenemos muy, muy frescas, ¿no? Los vemos cuando realizan estas fiestas, los paseos por la calle, donde van los coches con las muchachas vestidas de manolas, etc. En el tiempo que se establece en Veracruz, el gobierno juarista, que busca quitarle todas las propiedades y todo el poder a la iglesia, algunos de los curas se acercan a él y
le piden que proteja algunas reliquias, las cosas de valor de la iglesia y también las propiedades. Entonces pasan a su nombre un montón de propiedades que eran propiedad de la iglesia y también le dan a guardar muchas reliquias que había en las iglesias. Sin embargo, Lerdo y Gutiérrez Zamora pues se dan cuenta y le exigen, ¿no?, que entregue todas las propiedades. Yo creo que eso para él fue como, después de tantos años, estamos hablando a lo mejor como 40 años que ya tenía aquí en Veracruz, siempre, o sea, haciendo su fortuna, trabajando, ayudando a las personas. Yo creo que fue para él algo como muy triste, le ha de haber dolido mucho y entonces él decide después de eso que ya no puede seguir aquí, no quiere y quiere regresar a España. Entonces decide ir a España como de avanzada para ver cómo está la cosa. Sin embargo, muere en Cuba, o sea, se embarca y en Cuba muere. Y ya sus restos pues los traen, le avisan a la esposa que no llegó. Y él y su esposa están enterrados en lo que es la capilla del Rosario. Él era el caballero de la Archicofradía del Rosario en algún momento. Y yo creo que por eso él está ahí, eran benefactores de esa parte de lo que hoy es catedral. Es una historia como de amor al lugar donde estás, ¿no? A pesar de que él no haber nacido aquí, él llegó aquí, trató de hacer lo mejor posible, hacer el bien, y la tristeza que te da cuando tú luchas contracorriente, ¿no? O cuando ves algunas injusticias, yo siento que también él parte de su muerte debe de haber sido eso, como una gran depresión, ¿no? Como una gran tristeza. Después de concretada la independencia, hubo necesidad de integrar un proyecto de nación y de reorganización territorial que provocó que a lo largo del siglo XIX el fenómeno de la migración tomara matices diferentes. Vamos a ver que a lo largo del siglo XIX, desde 1821 o desde 1824, cuando se concreta un proyecto constitucional, hasta el Porfiriato, el fenómeno de la migración es una migración por invitación, ¿sí? Es decir, el gobierno mexicano recurre a sus embajadas o a sus consulados en el extranjero, recurre a intermediarios extranjeros para que traigan gente a colonizar ciertos territorios dentro de la República Mexicana. La situación en Europa, vamos a encontrar ahí diversas problemáticas que van a forzar migraciones masivas hacia el continente americano. No olvidemos que desde el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, el continente europeo va a estar demasiado caliente en términos de conflictividad social, conflictividad militar. Las invasiones, las guerras napoleónicas, por ejemplo, las revueltas del 48, los conflictos fronterizos franco-alemanes con los italianos, la decadencia del Imperio Otomano, la hambruna en Inglaterra, en Irlanda, va a generar la necesidad desde allá de mirar hacia el continente americano como un espacio hasta cierto punto de vista utópico. El continente americano va a ser percibido como esa tierra prometida. Después de la independencia y hasta el Porfiriato, los migrantes que llegaban lo hacían por invitación. No obstante, los conflictos económicos y políticos que se presentaban en el continente europeo ocasionaron oleadas de migrantes que veían al continente americano como su lugar de refugio. En el próximo programa exploraremos la historia de los españoles exiliados. Soy Arlet Celis y te invito a compartir tus comentarios y fotografías a través de nuestras redes sociales. Esto es Migración, una puerta abierta al mundo. En Veracruz, rumbo a los 500 años.